Si no sabes qué hacer, a dónde acudir y has recibido muchos no como respuesta, este podcast te brindará un espacio de ayuda y orientación. Bienvenidos a la consulta. Hablemos de extranjería, nacionalidad y asilo. Con la abogada Machelin Díaz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela García, yo trabajo aquí en el despacho de Machelin Díaz Abogados de Extranjería. Nada, aquí llevamos nacionalidad y asilo, de todo este tema, este tipo de procedimientos en España. En este nuevo formato, como ya saben, hemos realizado varios podcasts que hasta el momento ha venido haciendo los Machelin, pero por el momento, por razones médicas y de forma indefinida, los voy a estar haciendo yo. Estoy muy emocionada por llevar este segmento, ya que me gusta muchísimo conversar con los clientes. De hecho, aquí en el despacho yo normalmente soy la cara con la que conversan luego de hacer las consultas con cualquiera de los abogados. En este día vamos a tener a un invitado muy especial, él se llama Leonardo, es un chico dominicano que lleva algunos años aquí en España, hace un rato que salió de su país, pero bueno, no quiero adelantar muchos detalles sobre él, así que mejor vamos a darle el pase para que se presente. Bienvenido, Leonardo, ¿cómo estás? Hola Gabriela, muchas gracias por la invitación, me encuentro muy bien. Qué bueno, excelente. Eres dominicano, ¿verdad? Sí, de Santo Domingo. De Santo Domingo, qué bueno, qué bueno. A mí los dominicanos me encantan, lo siento, yo soy venezolana, pero siento la República Dominicana como otra provincia de Venezuela o viceversa, no lo sé, creo que nos parecemos muchísimo. Son muchísimos, al final casi no nos distinguimos, yo creo. Para la gente de fuera es Estamos muy difícil. parecidos, exactamente. Sí. Bueno, realmente antes de comenzar quiero agradecerte por aceptar nuestra invitación y tenerla a disposición para compartir tu historia, que seguramente va a ser muy útil para muchas personas y que no es fácil porque aquí vamos a estar compartiendo muchos detalles personales de tu vida. Entonces, bueno, quería comenzar a preguntarte que nos contaras un poquito de por qué decidiste venir a España y por qué tomaste esa decisión. Bien, no fue una decisión, digamos, que dependió totalmente de mí, sino que fue una oportunidad que se me ofreció de terminar mis estudios de filosofía aquí en España. Entonces, vine con la ayuda de una organización que me ofreció terminar mi formación aquí en España. Entonces, digamos, la decisión se vio un poco respaldada porque iba a tener un apoyo aquí, no iba a venir sin conocer a nadie, al menos podía contar con la ayuda de algunas personas al venir. Efectivamente, ¿y qué te impulsó a tomar esa decisión? Porque venir a España, bueno que te lo ofrecieron, pero ¿cómo fue ese? ¿Será que me voy? ¿Será que no me voy? ¿Cómo fue? Sí, siempre está como esas dudas de, bueno, qué me espera si voy? Porque tengo que dejar a mi familia, tengo que cambiar, bueno, dejar a mis amigos también, cambiar totalmente de ambiente, pero al mismo tiempo España me parecía como un lugar muy atractivo para conocer, porque al final, como latinoamericanos, como que hemos recibido al menos en el pasado, muchas cosas de España, incluyendo el español, ¿no? El idioma sobre todo, y vemos los edificios y eso. Entonces, yo creo que tenía mucha curiosidad por saber cómo era España y, y cómo era la gente de aquí, cómo es ahora. Entonces, al mismo tiempo estaba emocionado y deseoso también de venir y de conocer este país. Qué bueno, qué bueno. Sí, realmente siempre da un poquito de angustia el tema de mudarse, empezar una vida nueva, pero bueno, es verdad que las ventajas normalmente son mayores que las desventajas y por eso, por decirlo así, no, nos lanzamos al pasillo. Bueno, ya la pregunta siguiente me la respondiste, que era lo que más te impresionaba de España, pero ya básicamente me lo has respondido. No sé si quieres agregar algo más de qué te llamó la atención, de cosas de cambio cultural y todo eso. Bueno, al llegar lo primero fue, yo llegué en julio y nunca había sentido tanto calor como sentí cuando salí del aeropuerto. O sea, nunca había estado en una temperatura de 40 grados como hacía ese verano y fue para mí como, wow, qué calor, increíble, era demasiado caluroso. Luego, bueno, en general yo me sentí como bien recibido por la gente de aquí, es decir, eh, me sentí como acogido básicamente, entonces me gustó sentir eso, me gustó como sentir que no me sentía como demasiado extraño o raro
aquí. Y bueno, ya me gustó un poco cómo están organizadas las cosas aquí, que está todo un poco mejor planificado, está, eh, hay como muchas oportunidades de hacer cosas también. Em, sí, como el país en general me impresionó por lo bien organizado que noté, cómo están las cosas y, y sí, como todas las posibilidades que tenemos aquí. Claro, sí, siempre da un poco de choque, ¿no? Todos los trámites burocráticos que hay que realizar, pero que bueno, que al final del día son para un bien mayor porque aquí está todo más organizado, hay que pagar impuestos, pero gracias a eso las cosas funcionan mejor. El clima también es un poco chocante, pero bueno, con el tiempo yo creo que ya después del tercer año uno se va acostumbrando. Sí, Leonardo, te quería preguntar también, ¿en algún momento te sentiste desmotivado por el tema del trabajo aquí en España? La gente suele decir, o la percepción suele ser de que el trabajo aquí es un poquito más complicado de conseguir. sin duda, sin duda. O sea, a mí el trabajo me costó muchísimo y esa fue la razón principal por la cual yo me planteé que ya no iba a poder seguir aquí. Es decir, después de haber terminado mis estudios, eh, conseguí trabajo durante unos meses en un centro educativo, pero eso era algo temporal. Entonces, después de eso, bueno, ellos tampoco me hicieron muy bien el papeleo, me lo hicieron mal porque para que nos den, digamos, el permiso de trabajo tiene que ser jornada completa y ellos me hicieron media jornada, con lo cual eso llevó a que me quedara irregular. Entonces, en ese momento no lo estaba todavía, pero sabía que lo iba a estar si me quedaba más tiempo. Entonces fue como decir, bueno, ¿qué hago? Continúo porque yo quería seguir estudiando, o sea, después de terminar la carrera quería hacer un máster y pensé, bueno, ¿qué hago? Continúo eh, estudiando a pesar de que no voy a estar regular aquí o me vuelvo a mi país. Entonces fue una situación bastante difícil. Yo al final, después de salir de ese trabajo, empecé a conseguir trabajo como profesor de español para extranjeros, es decir, para gente que no habla español. Y, y poco a poco fui viendo cómo se abrían como posibilidades, pero justo en ese momento cuando digamos, yo sabía que se iba a vencer mi documentación, fue cuando me sentí más nervioso y un poco como desanimado y con deseos de volver. Claro, a veces uno cree que la parte más difícil es dar el paso para acá, pero luego te encuentras con la dificultad de que el problema es quedarse, ¿no? Como países como España, como Australia, que le pasa a mucha gente, que el tema del trabajo es fundamental. Si tú no tienes otras maneras de mantenerte, necesitas poder trabajar y hay veces nos encontramos con tantas trabas burocráticas que nos planteamos regresarnos a nuestro país, que como que no nos queda otra salida. Exacto, sí. Y está, digamos, esa que le dicen aquí pescadilla que se muerde la cola, Exacto. de que si no tienes permiso de trabajo, necesitas uno para conseguir. Necesitas una oferta de trabajo para conseguir un permiso de trabajo, pero ninguna empresa, casi ninguna, está dispuesta a contratar a alguien que no tenga el permiso de trabajo. O sea que es realmente un círculo vicioso Ujú. y es muy difícil salir de ahí. Realmente es algo que desmotiva a cualquiera. O sea, cualquiera se puede desmotivar ante eso. Claro, es que como no tengo oferta de trabajo, no me contratan. Entonces no me contratan porque no tengo permiso de trabajo y no tengo permiso de trabajo porque no me contratan. Entonces, Sí, así, sí. claro, y el tema aquí es que muchas empresas por desconocimiento o por miedo no quieren hacer la documentación para los extranjeros porque creen que mostrarle la documentación de Hacienda a extranjería les va a traer algún problema de los que ya pudieran tener sin estar extranjería de por medio. Mm. Entonces sí es un poco el miedo que tienen normalmente los empleadores, que normalmente lo vemos aquí en el despacho. O por la razón por la que muchas personas se abstienen de contratar a un extranjero, porque creen que porque no tenga un NIE, no tenga DNI, bueno, en los peores casos ni porque no tengas DNI, porque obviamente no eres español, no te contratan, aunque tengas el permiso. Pero bueno, ya son un poquillo ya el extremo.
Mm. Quería preguntarte, Leonardo, también, cuál era tu proyecto de vida actualmente? ¿Qué tenías planificado en el futuro? La típica pregunta de entrevista de trabajo, ¿qué tienes planificado en estos 5 años? Bueno, en mi caso, yo fui, después de terminar el máster, también fui como perfilando o creándome un perfil de un trabajador autónomo, o sea, de alguien que daba clases a extranjeros y tanto, bueno, tanto español, pero también empecé a dar clases de filosofía, que es mi carrera, entonces orientado a jóvenes de bachillerato que están en los institutos y también a adultos que tengan interés en la filosofía. Entonces fui como perfilando un proyecto personal orientado a esas dos áreas, ¿no? Enseñar español y enseñar filosofía. Y así fue como hice o creé, también con la ayuda de Machelin cuando los conocí, digamos, ese proyecto de vida, básicamente, ¿no? De vivir como profesor. Efectivamente. ¿Y te gusta dar clases? ¿Te apasiona? ¿Es algo que te gusta bastante? Sí, sí, al final sí, sí es algo que me gusta, o sea, disfruto transmitir conocimientos y ver cómo la gente también recibe esto, ¿no? Y me aporta cosas a mí, que yo he aprendido también, se aprende, en verdad, se aprende muchísimo cuando uno enseña, Claro, porque es efectivamente. un intercambio al final de experiencias, de conocimientos. Entonces, me siento muy contento y también de que al ser trabajador autónomo, soy yo como el que organizo las cosas. Entonces, eso me gusta, esa independencia que me da el ser autónomo, aunque ser autónomo tampoco es algo que yo creo que a todo el mundo le pueda gustar por la serie de exigencias que tiene. Sí, todo el tema de la organización, porque tú eres, la gente se cree que ser tu propio jefe es muy sencillito, pero cuando te enfrentas a todo el tema del administrativo, de fiscalidad, de llevar a tus clientes, quita, pon, ¿sabes? O sea, es muy complicado, es un trabajo muy completo que de pronto si tienes uno, dos, tres o tres clientes, pues no es muy complicado, pero claro, tú muchas veces de tres clientes no vives. Entonces, cuando Mm, ya tienes un volumen de más de 10 personas que los manejas tú solito, se complica la cosa. Y la gente eso no lo sabe, la gente cree que es decir, sí, sí, yo soy mi propio jefe, pero claro, eso nada más para la parte del horario. Yo empiezo a trabajar cuando yo quiero y yo termino de trabajar cuando yo quiero y se olvidan de todo el mundo que hay mm, detrás allí. mm. Sí, Entonces, ese es el problema. sí. Leonardo, otra preguntita. ¿Cómo llegaste a nosotros? ¿Cómo nos conociste? ¿Por redes sociales? ¿Una recomendación? ¿Un amigo? Bien, yo estaba buscando, bueno, cuando antes de que se vencieran mis documentos estaba como buscando asesoría legal, entonces fui a otros abogados y me dijeron, me pintaron un panorama súper negro, como bueno, ya la única forma de que tú puedas, digamos, salir de tu situación de irregularidad es que una empresa te contrate. Y bueno, ya hablamos de eso, ¿no? De lo difícil que es esto. Em, entonces yo estaba como en un limbo, se podría decir, pensando, bueno, ya veremos cuándo podré regularizar mi situación. Hasta que a través de una amiga, eh, ella me habló de Machelin, de que conocía, bueno, ya la conoce personalmente porque iban a la misma peluquería, de hecho. Qué bien. Entonces me habló de ella y me dijo, y ella le contó mi caso de que yo era profesor, o sea, de que tenía mis estudiantes, tenía mi negocio, se podría decir, pero no estaba regularizado. Y Machelin le dijo que había posibilidad de también obtener el permiso de residencia y de trabajo como autónomo, que eso no me lo contaron. O sea, yo ignoraba totalmente esto o quizás no lo ignoraba totalmente, pero pensaba que era como algo para grandes empresarios, porque autónomos hay de todo tipo, hay grandes y pequeños. O sea, yo pertenezco a los pequeños autónomos. Entonces pedí cita con Machelin a través de esta amiga, o sea, ya me puso en contacto con Machelin. Y realmente fue, vamos, me cambió totalmente el panorama porque vi que podía haber una posibilidad de regularizarme o sea, estando yo como estaba, con mi trabajo, no tenía que cambiar de actividad tampoco. Claro, que podías continuar haciendo lo que estabas haciendo
pero pues el tema de declaración de impuestos es lo único que has Sí, cambiado, porque al final del día te sostenías tú mismo con tu propio trabajo, exacto. tú hacías tu actividad y lo venías haciendo, solamente pues que el tema de la regularización estaba complicado. Y si mucha Sí, gente no conoce esto, algunos despachos se abstienen a 2 o 3 normas de extranjería, pero luego hay una infinidad de opciones y hay muchos despachos que no lo conocen o lo conocen nada más con lo que dice la ley específicamente y luego hay muchas variantes que dependiendo de los criterios de las oficinas de extranjería, pues se pueden adaptar a las situaciones de las personas. Esos por lo menos te dijeron que te contratara una empresa. Hay otros que directamente te dicen, no, no, tú cásate. Y ya si te casas es que podemos hacerte la documentación. Y oye, no, hay muchas otras vías que no tiene que ser necesariamente casarte, mm, por desconocimiento, básicamente. sí. Y luego con el tema del papeleo y de todo eso, ¿cómo fue la confianza que sentiste con los papeles? ¿Tuviste miedo? ¿Estabas nervioso? El tema de la tardanza, porque aquí no es que te salen en 3 días, aquí se tarda meses. ¿Cómo te sentiste en Mm. todo ese proceso? Sí, bueno, como te decía, cuando hablé con Machelin, yo sentí como mucha confianza en ella porque también me habló de otros casos que habían dado buen resultado, casos similares al mío, como alguno que era psicólogo, que tenía su consulta, no sé qué. Entonces era un caso no demasiado alejado del mío, entonces eso me dio confianza. Y luego también me pidió, o sea, a la hora de preparar la documentación fue bastante exhaustiva, o sea, un montón de papeles, tuve que hacer un curso en Alcalá de Henares, o sea, un montón de cosas que yo ni pensaba que había que hacer. Entonces pensé, oye, esto al final parece que estamos preparando algo bastante interesante. Ah, también hicimos un proyecto de negocio Claro. que, o sea, todo me daba como mucha confianza en el proceso de recopilar la documentación y una vez que estuvo lista, me acompañó un abogado del despacho de Machelin a presentar la documentación. Y esto fue muy curioso porque fue un día antes de que cerraran todo en España. O sea, Bueno, fue antes por el de que tema ya del no se COVID. pudiera ir, sí, exacto. Antes de que ya no se pudiera ir a la oficina ni presentar presencialmente ningún tipo de documentación. Claro. Entonces yo estuve ahí en el borde de un De eso, poco, de ese sí, despiste allí que hubo. Bueno, lo bueno que trajo la pandemia, y me disculpas que te interrumpa, fue que bueno, la mayoría de los procesos se hicieron de forma telemática, o sea que la mayoría se está haciendo de forma telemática, con lo cual está bastante bien por la parte del cliente y por la parte del despacho, que no hay que estarse desplazando. No todos, pero sí la mayoría, por ejemplo el tuyo, que era un arraigo por cuenta propia, se pueden hacer de forma online, con lo cual está bastante bien y la gente está más tranquila con ese tema, porque da bastante miedo. O sea, hay funcionarios que de pronto te atienden en la oficina que no tienen pleno conocimiento y tú le empiezas a entregar papeles y empiezan a mirar los papeles mal. Entonces tú lo que dices es, ay, esto está mal, esto no era. Y te dicen, ¿y este papel para qué? Y tú, pues, mm, por la solicitud, porque pasa que a veces no conocen bien el procedimiento, se conocen otros y el tuyo no se lo conocen bien y te empiezan a mirar con caras feas que tú dices, madre mía, que esto me va a salir denegado y apenas estás entregando los papeles. ¿Qué pasa? mm, sí, Sí, no, sí, todavía. sí, y bueno, y después cuando ya estaba ahí, pues yo dije, bueno, ya está dentro la documentación, esperar. Pero yo estaba como con mucho escepticismo en el sentido de que ni decía sí ni no, porque como, claro, me habían dicho, aunque Machel me había dado confianza, también como ya tuve alguna experiencia negativa que me dijeron, no, Claro. es muy difícil todo esto. En realidad, al final, cuando salió todo positivo, me sorprendió porque como que me habían transmitido mucho escepticismo y mucha negatividad en general. Y salió rápido, salió a los 2 meses la Bueno, resolución positiva. O sea, esto está fenomenal porque los arraigos, por lo menos en Madrid, actualmente están tardando de 6 a 7 meses, con lo cual en ese tiempo de incertidumbre la gente se pone fatal. Y es mm, normal porque si tú necesitas abrir una cuenta bancaria o empezar a trabajar o lo que sea, tú no puedes estar 7 meses mirando para arriba a ver qué pasa. O sea, es mm, normal que le traiga mucha angustia a la gente, pero bueno, gracias a Dios no fue tu caso y, mm, y salió en 2 meses. Hoy mm. en día, con todo esto que pasaste, con toda la incertidumbre, la mala información que te dieron, ¿sientes que valió la pena el sacrificio?
sin duda, porque ahora ya estoy bien, o sea, estoy estable, podría decir, o sea, en lo que se refiere a mi negocio, este debe crecer, está en sus inicios todavía, pero eh, esa gran incertidumbre que uno tiene cuando no tiene papeles, ya no la tengo, porque lo que pasa cuando uno no tiene papeles es que uno siente que todo de un momento a otro se puede ir a pique, ¿no? O sea, de que de un momento a otro puedes encontrarte con la policía y ya te inicia un expediente de deportación o algo, de expulsión, entonces ya como que todo se complica más. Entonces, y bueno, y también que en aspectos como la seguridad social también, ¿no? Porque tú no tienes, uno tiene que ir a la privada, o sea, un montón de como digamos, incertidumbres, miedos que uno tiene, ya eso no lo tengo. Entonces, es como una gran tranquilidad también. Entonces, yo creo que sin duda valió la pena esperar, porque yo llegó un momento, le dije a algunos amigos, no, es que me voy, porque es que no puedo estar así. Y me dijeron, no, espera, espera. Y valió la pena, al final valió la pena esperar. Claro, y ya vas a hacer tu proceso de nacionalidad el año que viene, Dios mediante, Sí, que lo que faltan son unos mesecillos. sí, Qué sí. bueno. Me contenta muchísimo que ya esa parte esté solucionada, porque sí, lo más complicado aquí siempre es la primera residencia. Ya luego que tú empiezas con la primera, ya empiezas a cotizar y sigues renovando y así sucesivamente. Que la Mm, gente que realmente vive aquí no tiene mayor problema con eso porque tiene que trabajar, obviamente. mm, Pero la primera vez es muy complicado. O sea, mm, llegar a la primera es bastante, bastante complicado. Pero bueno, qué bueno que al sí. final se dio bien, que valió la pena y qué bueno que ya estás tranquilo con tu negocio. ¿Qué le aconsejarías a todas estas personas que están pensando de pronto en sus países, en la República Dominicana o en Guatemala o en cualquier sitio que estén pensando en emigrar? ¿Qué consejo le darías? Bueno, o sea, que si es algo que quieren, que lo hagan, simplemente. O sea, uno no puede vivir poniéndose excusas para hacer las cosas que uno desea o que quiere. Si es algo que en verdad uno desea, debe hacerlo, porque al final el tiempo va pasando y mientras más pasa el tiempo, más difícil o es decidirse, no hacer las cosas, porque yo creo que en cualquier momento de la vida uno puede hacer casi todo, pero a medida que pasa el tiempo, si uno le da muchas largas a un deseo que tiene, uno lo siente como más difícil de realizar. Entonces, si uno ve posibilidades, yo creo que hay que tomar decisiones y hacerlo, porque al final, si es, o sea, si es tu objetivo, si es lo que en verdad tú quieres hacer con tu vida, pues adelante, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo al menos, ¿no? Efectivamente, ¿por qué no intentarlo? Sí, es que la gente, siempre pienso que la gente cree que dar un paso es irreversible. Y es como que si yo me voy a España no voy a poder volver. Y no, tú siempre, tu casa en tu país siempre va a estar, a menos Mm, que te pelees con tus padres o cualquier historia que sí, tengas. Pero normalmente, pues si sales de la casa de tus padres o cualquier cosa que tenías allí, siempre puedes volver, que la gente no tiene mucho eso en cuenta. Es como que piensas, ah, si yo me voy, luego no me van a dejar volver a entrar. Y no es así. Si no sale bien, pues te regresas y ya está. mm, sí. De hecho, voy a volver ahora en este año, ya tengo el plan de regresar para visitar a mi familia. En Santo Domingo. Sí, de visita, ir ¿Y de llevas visita. mucho tiempo sin ir para allá, para Santo Domingo? Sí, llevo muchísimo tiempo. ¿Cuántos años? Entonces, 6 años. Madre mía. ¿Y ellos han venido aquí a visitarte a ti? Solamente una tía ha Una tía. venido, O sea que, porque andaba por aquí, por Europa, pero mis padres no han podido venir, por ejemplo. claro, Mm, por tema de visados de allí que no pueden venir y es bastante más complicado con los países como República sí, Dominicana, Bolivia, Cuba. sí. Es bastante malo eso. Y también caro, ¿no? O sea, al final, al estar tan lejos todo, porque si fuera otro país de Europa o algo, pero Claro, es es, muy eh, complicado. Es pasaje, visado, sí, pasajes de ida y vuelta, estancia, claro, seguro que tienes que traer, el dinero claro, que tienes que traer para probar, los hoteles donde te vas a quedar. mm, Es bastante complicado sí, y al final del día te estás ante la valoración de un consulado que normalmente suele denegar
con lo cual se hace Mm, un poquito cuesta arriba todo, pero estoy muy sí, contenta que los puedes visitar por fin después de 6 años. Me imagino que va a ser un reencuentro muy emotivo. seguro. Otra cosa que te quería preguntar, tú que tienes un negocio propio y que estás como autónomo y que tienes este negocio del tema de la educación, ¿qué le aconsejarías a alguien que quiere emprender aquí? Que de pronto tenga, oye, yo tengo este talento, voy a empezar a explotarlo por cuenta propia. ¿Qué le aconsejarías a alguien que quiere emprender en todo el ámbito burocrático, Mm, de conocimiento fiscal? ¿Qué le aconsejarías? sí, bueno, que se informe bien primero, que hay que ver como todas las posibilidades que uno tiene, no como preguntar de oídas, sino poner delante de la mesa como todas las posibilidades para poder tomar decisiones basadas en la realidad. Porque yo creo que en general, bueno, en general digo, uno tiene como una sensación negativa de que, es muy difícil o no voy a poder. Aunque hay algunas personas que es lo contrario, demasiado optimismo, demasiado ilusión o demasiado idealismo. Entonces es mejor como realmente ver cómo se puede hacer, o sea, verlo, averiguar bien, investigar bien esto para poder tomar una decisión basada en la realidad, que no es imposible, o sea, se puede tener y se puede vivir de un negocio propio. Al principio no va a ser, no, uno no va a ganar dinero, uno va a invertir, digamos que uno trabaja para pagar impuestos al principio, que yo estoy todavía en esa etapa, o sea, yo todavía no he despegado totalmente. Entonces, sin embargo, veo perspectiva de futuro porque uno a medida que va pasando el tiempo adquiere experiencia y va viendo como hacia dónde puede ampliar el negocio. Entonces hay que investigar bien y para eso, bueno, yo creo que es bueno consultar gente que sepa de extranjería, o sea, los abogados, y luego cuando uno ya tiene su negocio, un gestor de, de esto de los impuestos, ¿no? Un gestor fiscal porque aquí es muy complicado la declaración de la renta, la declaración del IVA. Entonces, al menos yo he optado por tener un gestor y hay gestores de todo tipo, o sea, gestores para autónomos pequeños que tienen una tarifa acomodada, digamos, a el presupuesto que uno tiene y gestores más para grandes empresas o medianas empresas también. Entonces, en definitiva, yo le diría a alguien que quiere emprender que vea todas las posibilidades que tiene, se informe bien y que tome su decisión basado en una realidad, pero que no se desanime, que se anime a hacerlo porque se puede vivir de un negocio propio, si es lo que uno quiere. Efectivamente, sí se puede. No es sencillo porque tenemos que estar claros de eso, pero que tampoco es imposible. Como tú dices, no hay que mirarlo con demasiado optimismo, creyendo que el primer año ya te vas a hacer rico, pero tampoco con demasiado pesimismo, creyendo que nunca vas a salir adelante. Esto al final del día es una carrera de resistencia y si es algo que te gusta, lo disfrutas, por ejemplo, en tu caso tú das clases y es algo que te llena como persona, pues vale la pena seguir intentándola, que al final del día siempre da. Aquí yo he escuchado en la mayoría de los casos, no sé si será cierto, es algo que se suele decir, que normalmente los negocios empiezan a dar beneficios a partir del quinto año. No sé si tú has escuchado eso, pero es algo que he escuchado aquí muchísimo pues, por el tema de lo complicado que es por los impuestos, por las declaraciones que hay, pues porque haya pandemia o no haya pandemia, vale que sí, que te retrasan el pago de impuestos, pero que igual lo tienes que pagar aunque hay una parte que sí se genera, que sí se paga en función de lo que tú facturas, pero hay otros impuestos como la seguridad social que están ahí sí o sí, factures o no factures, entonces al final del día se complica o de pronto nos puede desmotivar un poco, pero que al final del día siempre se sale adelante. Sí. Efectivamente, otra cosilla que te quería preguntar y es mi parte favorita, dado que yo me gusta mucho el tema de la educación y de promover que la gente quiera estudiar. ¿Por qué te lo digo? Porque siempre aquí en España o en la mayoría de los países que las personas emigran, se atienen solamente a trabajar y muchas veces olvidan el lado académico. Y yo veo que tú eres una persona muy preparada. Cuéntanos desde tu perspectiva qué tanto te ha servido conocer el inglés, haber estudiado en Guatemala,
tener el máster en Ciencia de las Relaciones que hiciste en la Carlos III y terminar aquí la carrera de Filosofía en la UNED. ¿Qué tanto te ha servido tener todo ese bagaje académico en tu vida profesional y personal? Bueno, aquí en España el tema de la formación es algo, digamos, esencial, se podría decir, porque aquí lo primero que te piden son títulos. Es algo que no es tan positivo en ese sentido, o sea, en el sentido de que hay como un afán por que los conocimientos o tener conocimiento de algo significa tener un título de algo, que no siempre es así. Em, pero la formación, yo la entiendo, a pesar, o sea, a pesar de esa situación, la formación sigue siendo algo esencial, sigue siendo algo em, súper importante porque es una inversión, yo creo, para el futuro. O sea, uno invierte tiempo actualmente para después poder disfrutar de más ventajas, porque mientras más formado uno esté, digamos, podrá tener más posibilidades en el futuro. Es decir, si yo no hubiera estudiado todo lo que he hecho, pues no pudiera trabajar de lo que estoy trabajando ahora. Y ya dentro del trabajo, pues hay niveles, ¿no? O sea, para hacer un trabajo de calidad, también hay que tener una formación que esté acorde con eso. O sea, y me he mantenido también formándome. Aunque empecé a dar clases de español por mi carrera de filosofía que tiene relación con el español, después hice un curso como de especialización en enseñar español como lengua extranjera, porque al final me estoy preparando para dar un servicio más calidad y por el cual obviamente me van a poder pagar más, porque la gente va a pagar por la calidad. Efectivamente, aquí aunque la gente cree que esto es España y se habla español, en la mayoría de los trabajos te piden que conozcas inglés, aunque luego no lo uses la mitad del tiempo, pero es que te exigen demostrar que sabes inglés. La mayoría de los trabajos administrativos, aquí hay muchas cosas turísticas, con lo cual la mayoría te exigen tener por lo menos un segundo o un tercer idioma y la gente viene pensando que se viene para España precisamente porque aquí se habla español, pero las oportunidades se cierran si no conoces por lo menos un segundo idioma y mucha gente no tiene eso en cuenta a la hora de formarse. Y yo creo que es fundamental que demos el paso, aunque nos tardemos mucho, nos tardemos poco, en estudiar otro idioma y también estudiar algo, empezar de abajo, aunque sea terminar el bachillerato, porque hay personas que vienen a terminar bachillerato, hacer un grado universitario, o el que ya tiene el grado, pues hacerse el máster o un FP, lo que sea que esté a nuestro alcance, pero tener una formación, porque aquí en España es muy importante para acceder a un buen trabajo o para emprender, como es tu caso. Sí, sí, el inglés, como dices, es esencial hoy en día. O sea, o sea, para cualquier cosa es útil, para cualquier trabajo es útil, porque hoy en día hay mucho movimiento de personas y como el idioma que hasta el día de hoy, digamos, en general, se utiliza para comunicarse personas de diferentes idiomas es el inglés. Entonces, en cualquier área en el que estemos, sea servicios, o sea, turismo, hostelería o enseñanza o ventas, o sea, en todo esto sirve conocer inglés por lo menos, ¿no? Porque te permite abrir tus horizontes, te permite ampliarlos y ofrecer un servicio de mayor calidad y también a más personas. Efectivamente, aquí en Madrid probablemente te haya pasado que en la mayoría de los sitios viene gente extranjera y es que hasta cuando vas caminando en algún sitio o en un bar, una discoteca, fuera del trabajo, ¿no? Hay muchísimas personas extranjeras que están aprendiendo español, que se les dificulta muchísimo más que nosotros al aprender el inglés y te tienes que comunicar con ellos en inglés para poder ayudarles, para cualquier cosa que te pregunten, para cualquier cosa que necesiten, debes conocerlo. Y hay una infinidad de extranjeros aquí en España que tienen mucho tiempo viviendo y hablan es inglés, con lo cual conocerlo nunca está de más. ¿Algún consejo que le quisieras dar a alguien en ese aspecto educacional, que nunca se rindan, que saquen adelante el proyecto académico que tienen? Sí, sí, o sea, con la educación es algo que
mientras antes empecemos mejor. No importa tanto la cantidad como la constancia. O sea, con que si uno solamente puede estudiar media hora al día de algo, es mejor estudiar media hora al día que no estudiar nada. Porque media hora al día, eh, en un mes, será un montón de horas al final. Entonces, eso va a tener un resultado. Es decir, no se va a ir a ningún lado ese tiempo que uno está dedicando. Lo duro es que uno piensa que, uff, es que no, porque uno cree que tiene que tener resultados inmediatamente, ¿no? Exacto. Pero es una inversión al final, o sea, poco a poco. Al final de ese mes uno va a ver que va a saber más que el mes anterior, cuando no había empezado a hacerlo. Entonces, eso se nota mucho con cosas como los idiomas, porque es algo que, al menos al principio, se nota mucho la diferencia de uno saber algo y no saber nada. Entonces, al principio uno puede ver, si uno es constante, puede ver resultados rápidos, pero si es un curso de fotografía, un curso de alguna FP que uno quiera hacer, o sea, poco a poco, dedicándole un poco de tiempo. En la UNED, por ejemplo, que hay muchas personas adultas que están estudiando ahí, intentan compaginar su trabajo con los estudios. Bueno, lo hacen, lo compaginan. Y yo me sorprendí, por ejemplo, cuando fui a la graduación, porque la compañera que se llevó la mejor nota fue la elegida para decir como las palabras de agradecimiento, y ella contó que tenía una familia como con 3 hijos, el trabajo, imagínate, o sea, y a pesar de eso pudo eh, tener un desempeño que yo, que no, no tengo ni un hijo, ni tengo seguro una vida tan agitada como la de ella, llegué a conseguir, ¿no? Entonces, al final vale la pena estudiar, formarse, porque además de que uno se siente muy bien con uno mismo, eso te va a permitir tener una mejor calidad de vida en el futuro. Efectivamente, todo eso lo hacemos es por nosotros mismos. Y Mm. ya para terminar con las preguntas, te quería preguntar si había alguna cosa que quisieras aconsejarle a los extranjeros en el ámbito de extranjería, del tema de la burocracia aquí en España, algo que te gustaría de pronto que te hubiesen dicho antes de venir aquí. Bueno, a mí me hubiera gustado que me dijeran que no, o sea, que averiguara bastante bien antes de tomar decisiones o antes de em, desanimarme totalmente o no, porque yo en verdad perdí mucho tiempo, porque después de ir a un solo abogado que me dijo, no, no hay salida para ti, ya no seguí buscando, cuando en verdad la había. Y si yo hubiera seguido buscando, quizás no hubiera terminado irregular, porque, por ejemplo, hubiera podido intentar la nacionalidad antes, porque ya yo tenía, estando legal aquí, o sea, yo ya estaba legal, ya llevaba 3 años legal aquí en España, o sea que hubiera podido hacer el trámite de la nacionalidad antes, en mi caso, proveniente de Latinoamérica, ¿no? Efectivamente. Em, entonces, yo creo que me hubiera gustado como que me dijeran, oye, sigue buscando. Entonces, yo creo que eso es lo que le podría decir a las personas que están aquí y que están en una situación de riesgo, una situación difícil, que sigan buscando, que sigan investigando, porque yo creo que para muchas cosas hay solución. Para muchas cosas que uno las ve imposible, hay solución. Y esto yo lo veía realmente muy difícil, muy, muy complicado, y, y tuvo una solución que no me esperaba, y fue por conocer, porque había cosas que no conocía entonces, y después supe. Efectivamente, qué bueno, qué bonito, me alegra, me gustan muchísimo tus palabras. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber participado aquí en el episodio de Consulta. Hablemos de extranjería, nacionalidad y asilo. Recuerden por favor a todos suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales, consultar nuestro blog, que siempre estamos publicando por allí muchísimas noticias, y también comenzar a escucharnos en todas las plataformas. Ha sido un placer contarles uno de nuestros muchos casos de éxito, que ha sido
el señor Leonardo, que ya hemos hecho el proceso de arraigo social, ya hemos hecho su renovación y próximamente su nacionalidad. Muchísimas gracias a ti por compartir con nosotros y pues nada, seguimos en contacto, Leonardo. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.